¿Qué tal amigos? En este nuevo vídeo, en homenaje a los 150 años de la muerte del compositor francés Héctor Berlioz, vamos a hablar de una de sus composiciones más importantes, el Requiem, o también conocido como la Gran Misa de los Muertos. Se trata de una obra abismal, gigantesca, monumental, mastodóntica, enorme, estratosférica, bestial, descomunal y faraónica en definitiva. Para esta composición se requiere del viento madera necesitamos 4 flautas, 2 oboes, 2 cornos ingleses, 4 clarinetes y 8 fagotes. De viento metal 12 trompas, 4 cornetas y 4 tubas. De la percusión 16 timbales, 2 bombos, 10 pares de platillos y 4 tam-tams. De la cuerda frotada 50 violines, 20 violas, 20 violonchelos y 18 contrabajos. Y no nos olvidemos de 4 pequeñas orquestas dispuestas en los 4 puntos cardinales. De la primera orquesta, 4 cornetas, 4 trombones y 2 tubas. De la segunda orquesta, 4 trompetas y 4 trombones. Tercera orquesta, 4 trompetas y 4 trombones. Cuarta orquesta, 4 trompetas, 4 trombones y 4 tubas. Y no nos olvidemos del coro. Y del coro, 80 sopranos y mezzosopranos, 60 tenores y 70 bajos. Y lo más importante, un tenor solista. En total, 431 músicos. Pues nada, para dar de comer a tanta gente. Pero escucha, que esto no es ni más ni menos, nada más que intuitivo. ¿Berlioz dejó escrito la partitura? El número de intérpretes indicados es relativo. Si el espacio lo permite, los coros pueden doblarse o triplicarse, y la orquesta incrementada de manera proporcional a estos. En los momentos en que el coro puede ser agrandado, llegando a los 700 u 800 cantores, solo debe ser utilizado para el Dies Irae, Tuba Mirum y Lacrimosa, estando el resto de partes restringido a 400. Vamos, una barbaridad. Y toda esta desproporción de instrumental es debido a las necesidades dramáticas del texto litúrgico. El caso es que el Requiem junto con el Te Deum y la sinfonía fúnebre y triunfal constituyen el triplete de la música monumental de Berlioz. Y a mi juicio, junto con la Sinfonía Fantástica
condenación de Fausto. Que ya hemos comentado en este canal, constituyen las tres patas básicas de todo el repertorio berliozano. Se trata de una obra de la que Berlioz estaba profundamente orgulloso de ella. Llegó a decir que... Si me dijeran que de quemar todas mis obras y solamente pudiera salvar una, esta sería la Gran Messe des Morts. ¿Pero qué es un requiem? Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem. Un requiem es una composición musical que se suele ejecutar en los momentos de ceremonia de las misas de los funerales, o bien en momentos de conmemoración o de recuerdo. La palabra requiem deriva del latín, que significa precisamente descanso, en la que la liturgia cristiana romana ruega a Dios un descanso eterno para las almas. ¿Y cómo surge todo esto de la composición del requiem? En 1837, nuestro protagonista Berlioz contaba entonces con 33 años, el ministro del Interior de Francia era Adrien de Gasparín. Sentía un profundo amor por la música. En aquellos años se otorgaba 3.000 francos a un compositor francés, elegido por el propio ministro, para que crease una composición religiosa de carácter conmemorativo. Berlioz ya gozaba en aquella época con cierta fama. Ya era reconocido por su Sinfonía Fantástica y por otra composición que era Harold en Italia. Así que ese año el elegido fue Berlioz. Berlioz se entera extraoficialmente de esta elección debido al hijo del ministro, que era amigo suyo. Ahora que rápidamente acude a ver al ministro para ver qué pasa. Pues resulta que el ministro dejaba en ese momento el ministerio y quería dejar una gran obra como testimonio musical. El caso es que el ministro se extrañó de que Berlioz aún no hubiese recibido por carta oficial la elección de que él fuese el compositor elegido, puesto que una semana antes ya había dado la orden. Hasta que llegó lo que llegó, como les decía en mi carta. ¿Carta? ¿Carta? ¿Qué carta? ¿Cómo que carta? Aquí no hemos recibido ninguna. ¿Pero qué dice? ¿Que no han recibido la carta? No, señora. ¿No han recibido la carta? Que yo sepa, no. ¿La carta que yo envié no la han recibido? ¡Uy, qué ridículo! Pero si la eché hace 15 días. El caso es que Berlioz, nada más salir del despacho, comienza a reclutar ejecutantes. Llegó a reunir hasta 500 personas. Empieza a meditar su nueva obra, pero los días pasan y la confirmación oficial no llega. Berlioz se mosquea y se reúne con el hijo del ministro, con su amigo. Y atentos a la jugada, que empieza el lío. A mí no me gusta hablar, pero se lo cuento a usted porque me ha caído muy bien, ¿sabes? Si no, no abría ni la boca, hijo, ni la boca. Se entera que hay un complot contra él por parte del director de Bellas Artes, el señor X, así es como lo llamaba en sus memorias, para evitar a toda costa el estreno del Requiem. El señor X, director de Bellas Artes, no aprobaba el proyecto de ministro relativo a la música religiosa y mucho menos el que me hubiera elegido a mí como el compositor que inaugurase esta nueva tradición. Y es que claro, Berlioz ya contaba en aquella época con tantos admiradores como detractores. El director de Bellas Artes, el señor X, intentó por todos los medios retrasar toda confirmación oficial. De hecho, era la víspera del estreno y todavía no había confirmación oficial. A todo esto, el ministro se entera y dio la orden inmediata de que se publicase la elección. Y así fue. De Gasparín envió una orden al señor X expresando en términos muy severos
para que redactase el decreto inmediatamente y me lo enviase. Así fue hecho. Bueno, pues ya todo un poco más tranquilo, parece que ya todo marcha adelante. Berlioz se centra de lleno en la composición y su cabeza entra en plena ebullición. Mi cabeza parecía que me iba a explotar por la presión del hervidero de ideas que contenía. Apenas había realizado el esbozo de un movimiento cuando otro se presentaba en mi mente. La orden ministerial anunciaba que esa obra se estrenaría en julio de ese mismo año para conmemorar la Revolución de Julio de 1830 y que además el ministerio iba a acarrear con todos los gastos. El Requiem se termina a finales de junio de ese mismo año, así que le queda un par de semanas, en el que ya comienza a hacer las copias de la partitura, comienza a reclutar cantantes, a reclutar músicos, comienza los ensayos tanto con la orquesta como con el coro. Pero el nuevo ministro, el que sustituyó a De Gasparín, dice que no hay Requiem, que los actos oficiales para la conmemoración de la Revolución de 1830, en vez de durar 3 días, se reducen a 1, con el objetivo de que este homenaje no sirviese al pueblo francés como aliciente para una nueva revolución debido a la inestabilidad política que sufría el país en aquellos días. Así que nada de música. Y para colmo dice el nuevo ministro que no se hace cargo de los nuevos gastos. Imagínate cómo se puso nuestro querido Héctor. Pues nada, nos quedamos con el Requiem compuesto y sin Requiem. Pasan los meses y en octubre de ese mismo año, 1837, muere en Argelia el general francés Damremont, en pleno asedio de Constantina, en plena expansión del colonialismo. En plena expansión del colonialismo francés. Esta circunstancia la aprovechó Berlioz, que se puso en contacto esta vez con el ministro de la guerra y le propuso el estreno de su Requiem para conmemorar no solamente la muerte de este general francés, sino también de todos los soldados. Además le echó una mentirijilla piadosa. Le dijo que los gastos ya estaban cubiertos por el Ministerio del Interior. Y todo esto era para que el ministro de la guerra entrase por el aro. Y le salió bien la jugarreta, porque el ministro de la guerra accedió y es más, le elevó la suma a 10.000 francos. 3.000 limpios para el propio Berlioz. Y por fin el Requiem se estrena el 5 de diciembre de 1837 en la iglesia de San Luis de los Inválidos, en París, con Habeneck, el director de la Ópera de París, al frente. Con el que Berlioz no se llegó a llevar del todo bien, y no se sabe muy bien por qué, pero aquí no acaba la cosa. Pero entra un tercer personaje en escena, además del señor X, el director de Bellas Artes, Habeneck, el director de la Ópera de París, entra Luigi Cherubini, el compositor italiano afincado en Francia, director del Conservatorio de París. Le tiene una tirria. En cuanto Cherubini tuvo noticia de la interpretación de mi Requiem, tuvo un acceso de fiebre. Era costumbre que en estas ceremonias grandiosas y oficiales se interpretase una de sus misas fúnebres. Tal atentado le pareció una herejía y lo irritó profundamente. Todos sus amigos y alumnos, con Halevi a la cabeza, se pusieron en marcha para conjurar una tempestad y dirigirla hacia mí. Bueno, el caso es que al final Cherubini no se salió con la suya, lo dirigió Habeneck, pero es que en el momento del estreno pasaron más cosas. Alto, como salga diciendo a estas alturas que también es el francés, lo estrello contra la pared y además me desmayo, que lo hago muy bien, mire. ¡Qué Con la iglesia de los inválidos a rebosar, con los reyes, con los ministros, con la nobleza, con el público, hasta la bola. Y hay un momento, antes del Tuba Mirum, en el momento en el que se alude al apocalipsis, al juicio final, en el que hay un cambio brusco en el ritmo, y eso el director de orquesta debe especificarlo. Habeneck baja su batuta, saca tranquilamente su tabaquera y se dispone a tomar una pizca de tabaco. En ese mismo instante, yo, que no le quitaba ojo, giro sobre uno de mis talones, me precipito delante de él,
Extiendo mi brazo y marco los 4 largos tiempos del nuevo compás. Las orquestas me siguen, todo avanza en orden. Dirijo el movimiento hasta el final y tiene lugar el efecto con el que había soñado. Después de todas estas peripecias, el estreno del Requiem fue aclamado por el público, aclamado por toda la prensa de entonces, pues ahora a recibir el dinero. Los 10.000 francos, 3.000 para él. Pero le dice el ministro de la Guerra que no hay dinero. ¿Cómo? Pasan los meses de gritos, de enfado, de súplicas para recibir esa cuantía, le ofrece la Gran Cruz de la Legión de Honor. Pero al final sí, para evitar un escándalo monumental debido a las influencias que tenía Berlioz, el ministro accede y por fin le da los 10.000 francos para costear todos los gastos, 3.000 para él. Y hasta aquí todas estas peripecias de la composición de este Requiem, una de las obras más importantes de todo el repertorio berliozano. Así que nada, nos vemos por aquí. Si os ha gustado, como siempre, dadle un like, compartirlo y no olvidéis dar a la campanita.